Hoy en el debate de France 24 vamos a dejar de lado los temas de la coyuntura internacional, los temas más mainstream que cubren los diferentes medios de comunicación y vamos a poner la lupa en una crisis que persiste y es la tensión en la región de Nagorno-Karabaj, una región que es habitada por personas de mayoría armenia, pero que es reclamada por Azerbaiyán. Veamos entonces cuáles son los hechos recientes de este conflicto. El pasado 12 de diciembre, un grupo de activistas medioambientales de origen azerbaiyano bloquearon la vía que atraviesa el corredor de Lachin, que es la única vía terrestre que une a Nagorno-Karabaj con la República de Armenia y con el resto del mundo. Ese fue el día del inicio oficial de este bloqueo, que ya cumple un mes de estar cerrado este corredor. Esto dejó entonces a 120.000 personas encerradas en la región de Nagorno-Karabaj. El bloqueo pues no permite la entrada ni de medicinas ni de alimentos y a cuentagotas dejan pasar a algunas personas que deben recibir tratamientos médicos de urgencia en la República de Armenia. También, por ejemplo, la electricidad y el servicio de Internet son cortados por Azerbaiyán en diferentes horas del día en los diferentes sectores de esa región. Recordemos que allí están en pleno invierno y también recordemos que el servicio de Internet pues, es la única ventana que tienen los habitantes de esta región para comunicarse con el resto del mundo. Azerbaiyán justifica la presencia de estos activistas que dieron paso a las tropas del ejército de Azerbaiyán, pero intentan completamente desentenderse de la situación. Veamos. La información sobre el bloqueo total de carreteras y el bloqueo de esta región por parte de Azerbaiyán circula ampliamente. En primer lugar, quiero señalar que esta información no corresponde a la realidad. Muchos hechos pueden contradecirla fácilmente. Los manifestantes están en contra del saqueo de las fuentes naturales de Azerbaiyán, están en contra del terrorismo ecológico. Al mismo tiempo, no tienen ninguna intención de impedir el paso de carga y suministros de mercancías, vehículos o civiles. También hay mucha evidencia de que durante todos esos días las ambulancias, los vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja y los convoyes de las fuerzas de paz pasaron fácilmente en ambas direcciones. Esta zona, por ser un territorio en disputa y donde también hay un Estado independiente, autoproclamado y sin reconocimiento, que es la República de Artsaj, es una zona que está custodiada por las tropas de paz del ejército ruso, un país que oficia como mediador en este conflicto. Rusia dijo que el 26 de diciembre habilitaría el paso por el corredor, una promesa que todavía no se ha materializado. Ningún acuerdo, especialmente un acuerdo que duró más de una década, se ejecuta al 100% y se ejecuta de inmediato. Siempre cada parte del acuerdo sobre el alto el fuego o la implementación de medidas prácticas para estabilizar la situación en terreno viola el acuerdo de una manera u otra. Normalmente las fuerzas de paz se ocupan de esas violaciones. Esas disposiciones están incluidas en el acuerdo sobre Karabaj. Las fuerzas de paz rusas están trabajando allí. La República de Armenia le reclama a Rusia justamente su falta de compromiso. Parece que Rusia está un poco más enfocada en la guerra en Ucrania. La situación ya es alarmante, pero de prolongarse podría desencadenar una crisis humanitaria en el mediano plazo. Sin embargo, el ministro de Estado de Artsaj, Ruben Berdanian, dijo que la situación es complicada, pero que comida hay para los habitantes y que no se van a morir de hambre, por lo menos por ahora. No solo influye en nuestra vida diaria, en nuestra medicina o en situaciones de emergencia, también influye en toda la economía. Estamos en invierno y hace bastante frío. En general, definitivamente crea una gran presión psicológica para la población. No nos moriremos de hambre por la comida porque hay suficiente. Pero definitivamente algunos de los productos no los podemos obtener en nuestro mercado interno. Sí, tendremos algunos problemas con algunos productos, pero en general no será una mala situación. La gente no se morirá de hambre. Bueno, y tienen ustedes la mirada de los tres actores importantes de este conflicto en el sur del Cáucaso. ¿Qué ha hecho entonces la comunidad internacional para evitar esta escalada? ¿Está Azerbaiyán intentando provocar un desplazamiento de los astrajíes o carabajíes? ¿Está tratando de desarrollar allí una limpieza étnica? ¿Por qué la Unión Europea guarda silencio?
¿Por qué le compra gas a Azerbaiyán en medio de esta situación? ¿Qué papel juegan países claves como Rusia, que ya veíamos una de las aristas de cómo están manejando la situación, Estados Unidos, donde hay una enorme comunidad de ciudadanos armenios, y Turquía, que es el gran aliado de Azerbaiyán? ¿Qué solución puede haber? ¿Por qué el conflicto en Nagorno-Karabaj está dejado en el olvido? Pues aquí en France 24 no lo vamos a dejar de lado y lo vamos a poner otra vez sobre la mesa para debatirlo aquí en nuestro programa. Para analizar este tema hemos invitado a Ignacio Montes de Oca, él es periodista y escritor. También está con nosotros Fernando Avakian, él es analista internacional y analista de temas del espacio postsoviético. Nuestros televidentes, ustedes también lo saben, son parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral, el debate F24. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify y en Deezer y también en TuneIn. Quiero hacer la advertencia que la producción de invitados de este programa intentó contactar a alguien del gobierno de Azerbaiyán para ser parte de esta mesa de debate, para conocer precisamente los dos lados de esta moneda, las dos caras de esta moneda, de este conflicto, para entender la posición de Azerbaiyán, y fue imposible tener en el estudio de France 24 en conexión remota a alguien oficial del gobierno de Azerbaiyán para que diera su punto de vista. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces el programa haciendo un análisis de lo que está sucediendo allí. Le pregunto entonces a Ignacio, primero dándole la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Y quiero conocer entonces su perspectiva de lo que está sucediendo allí, de este mes de cierre de este importante corredor vital para la región de Nagorno-Karabaj. ¿Cuál es su análisis? Gracias antes que nada, y voy a presentar el punto de vista azerí también para poder nutrir a la audiencia con algunos puntos de vista alternativos, ya que los azeríes nos hacen presentes. La situación es grave, quizás estamos muy ocupados con Ucrania, pero además del conflicto que se genera porque no solamente le han cortado el abastecimiento a 320.000 y 150.000 armenios en la zona de Nagorno-Karabaj, en Artsaj, sino que además los han dejado incomunicados, han cortado las telecomunicaciones, han cortado internet, es decir, que en este momento están totalmente aislados del resto del mundo y sometidos a una presión política enorme. Pero también es importante entender que esta distracción del mundo con Ucrania no está prestando relevancia a este conflicto, que es sumamente grave, porque además incluye a Irán, incluye la expansión del Imperio Turco, que ya en este momento lo podemos llamar el neo-Imperio Otomano, bien un desafío a Rusia que podría ser el siguiente paso luego de la guerra de Ucrania. Y paso ahora a darle la bienvenida a nuestro otro invitado, Fernando. Gracias por estar con nosotros. También su punto de vista, perspectiva de este conflicto como punto de partida del debate. Buenos días, Santiago. Sí, justamente es una cuestión bastante grave porque, bueno, primero y principal, porque no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos que en el invierno del hemisferio norte del 2021, el Estado azerí ya había cortado la provisión de gas a la región de Nagorno-Karabaj. Estamos hablando de una región que se encuentra a 2.000 metros de altura. Por lo tanto, cortar la provisión de gas no es un dato menor. Justamente hoy por hoy el Estado azerí no se encuentra, digamos, en una posición en la cual quiera negociar, precisamente porque se encuentra en una posición de fuerza luego de la victoria en la guerra del 2020 y precisamente con Rusia bastante, digamos, ocupada con la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, precisamente por eso no tiene ningún interés en negociar. Así que ciertamente es una cuestión muy grave, pero lamentablemente no es para nada sorprendente lo que está ocurriendo. Retomo la comunicación entonces con Ignacio. Usted nos decía que tiene algunos apuntes y conocimiento de cuál es la posición de Azerbaiyán. Entonces, tratemos de entender qué es lo que está buscando Azerbaiyán a través del bloqueo de esta región, de este corredor importante. ¿Qué es lo que buscan las autoridades de Bakú? Que hay que decir también, es un gobierno casi monárquico, lleva muchísimos años en el poder la misma familia, casi que desde antes de la independencia de Azerbaiyán en los años 90, y es un gobierno que se ve beneficiado por las riquezas que le deja la venta de gas y de petróleo a la República de Azerbaiyán.
¿Qué es lo que quiere Bakú y qué es lo que quiere Ankara? Porque es imposible analizar el papel de Azerbaiyán sin entender qué es lo que quiere Ankara. Lo primero, si agarramos un mapa de Azerbaiyán, vamos a descubrir que es un país dividido en dos, ¿sí? Vamos a ver cómo esto tiene mucha importancia con lo que sucede en Nagorno-Karabaj. Es una parte que está en el oriente, que es la mayor parte, y hay un enclave que es el enclave de Nakhchivan, que es una parte que está separada del resto de Azerbaiyán. En el medio está Armenia. Entonces, el reclamo que hace el gobierno de Bakú sobre la región de Nagorno-Karabaj tiene mucho que ver con lo que quiere conseguir para conectar las dos partes de su territorio, es decir, está sometiendo un asedio a Nagorno-Karabaj para negociar también con Armenia el poder lograr un corredor en la zona de Sangasur, que es en la zona sur, para poder conectar las dos partes de su país. Es decir, el conflicto no es solamente en esa región, es un poco más amplio. Y a su vez, lado, que es Turquía, lo que quiere conseguir con este apoyo a Azerbaiyán es limita con este enclave, sí, al oeste de Azerbaiyán, quiere hacer una línea de conexión que le permita conectar con el resto de Azerbaiyán y a su vez eso le permitiría sacar por el sur, y ya no por Georgia, que es al norte, las riquezas gasíferas y petrolíferas de Azerbaiyán, que para dar una idea de lo que representan, en el año 2023 Azerbaiyán planea exportar 24.000 millones de dólares de gas y la mitad de esos van a Europa. Entonces, para recapitular, se trata de un conflicto geográfico muy complejo, muy estimulado y apoyado por Turquía y con intereses económicos muy poderosos, Sí. que tienen que ver con, obviamente, no solamente los negocios, sino con Europa, que le permite a Turquía ejercer esta presión a través de Azerbaiyán en contra de Armenia. Ignacio, muy puntual, por favor. Ya le doy la palabra a Fernando. Pero ¿se justifica este bloqueo del corredor de Lachin por parte de Azerbaiyán? Que eso es lo que estamos tratando de entender en este momento, que está bloqueado y se está aislando la región. ¿Cómo se justifica esa acción? De ninguna manera, porque los reclamos ambientalistas, vamos a ser sencillos, si vos estás haciendo un reclamo ambiental, pero al mismo tiempo estás bombardeando una zona, muy, muy ecologista no son. Se trata de presiones geoestratégicas originadas en juegos de poder y juegos económicos. No, la posición azerí es absolutamente insostenible. Insostenible. Fernando, pasemos ahora a ver entonces la otra cara de la moneda y es el lado armenio. Armenia anteriormente en un conflicto en los 90, digamos que logró triunfar a nivel territorial y logró garantizar que este territorio permaneciera sin reconocimiento internacional, pero se mantuviera independiente, lejos de ser gobernado por Azerbaiyán. Hoy en día la situación es muy diferente, el poderío militar de Azerbaiyán es muy distinto y recibe el apoyo internacional de Turquía. ¿Qué tanto margen de acción tiene Armenia en este momento para poder defender a los armenios que viven en esta zona que es reclamada por Azerbaiyán? Sí, Armenia en realidad no tiene demasiado margen de acción por varios motivos. Como bien sabemos, tanto Armenia como la República no reconocida de Nagorno-Karabaj resultaron derrotadas luego de la guerra del 2020, en la cual Aliyev atacó en septiembre del 2020 no solamente la región de Nagorno-Karabaj, sino Armenia misma. Lo que quería acotar, porque es muy interesante lo que decía Ignacio con relación a la posición del gobierno azerí. Estamos hablando de un régimen dictatorial que dura ya 2 generaciones. Recordemos que primero estaba el padre Haidar Aliyev, ahora está Ilham Aliyev. Un régimen en el cual no se tolera ningún tipo de disensión ni de manifestación. Y de repente aparecen supuestos, digamos, militantes ecologistas llevados por el mismo gobierno en buses, en autobuses, hasta esta región de guerra en la cual los ciudadanos azeríes tampoco tienen fácil acceso. Entonces resulta demasiado sospechoso esta etiqueta de militantes medioambientalistas, sino aparece como una herramienta más por parte del gobierno azerí de intentar asfixiar un poco más a los armenios que viven en la región de Nagorno-Karabaj para que de a poco se vayan yendo.
Me parece muy importante también remarcar que Rusia, que actúa supuestamente como garante de la frágil tregua en la región, Rusia en realidad no es solo que no puede, sino posiblemente tampoco quiere intervenir, precisamente porque Rusia vende parte del gas que no le puede vender a Europa a Azerbaiyán, para que Azerbaiyán se lo venda también a Europa de forma legal. Es decir, Azerbaiyán no solamente está vendiendo el gas que tiene en su territorio, sino a su vez el gas que le vende Rusia. Sí. Entonces, una cuestión, como bien decía Ignacio, ¿no? Una cuestión muy complicada porque implica, digamos, varios actores, entre ellos Turquía, como bien había nombrado él, Sí. implica Rusia, implica obviamente la Unión Europea en un invierno en el cual de repente se encuentra sin el gas ruso. Fernando, continúo con usted para entender la situación. Esta gente lleva un mes bloqueada en esta región, en condiciones invernales difíciles. Todavía veíamos en las declaraciones del ministro de Estado de la región de Artsakh que hay comida todavía. Muchas personas no han podido regresar a Armenia o viceversa. Personas que estaban en Armenia de vacaciones no han podido regresar a Nagorno-Karabaj. Quedaron las familias divididas. Pero aquí estamos hablando de una estrategia de limpieza étnica, exterminio, o lo que buscan es que esta gente abandone esta región. ¿Cuál cree usted que es la hipótesis más acertada? No sería ninguna novedad, en realidad, ningún tipo de política, digamos, a la fuerza o simplemente invitándolos, entre comillas, a irse por parte de Azerbaiyán, porque esto ya ocurrió en los años 90. Recordemos que en Bakú y en Sumgait, principales ciudades de Azerbaiyán, una buena parte de la población eran armenios viviendo en Azerbaiyán, es decir, ciudadanos azeríes de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, que fueron básicamente expulsados y sea de un modo forzado, sea de un modo un poco más soft, si lo que estamos viendo ahora lo podemos considerar un poco soft, no sería ninguna sorpresa porque el Estado azerí va a intentar de todos los medios posibles de, digamos, poner en adecuación el discurso y el acto. Un discurso abiertamente armenofóbico que dice estas tierras las tenemos que limpiar. Utilizó varias veces la palabra perros, tenemos que limpiarla de los perros armenios. Entonces, sea de una forma un poco más soft, sea de la forma militar directa, no me parece tan sorprendente que esté intentando expulsar a la población civil. Ignacio, quiero preguntarle, quiero que empecemos de arriba hacia abajo, entendiendo el papel que tiene la comunidad internacional. ¿Este tema ha sido poco o no ha sido mencionado en los medios internacionales? ¿No ve uno a los líderes de las diferentes potencias internacionales hablando sobre el tema? Han hecho declaraciones muy vagas o prácticamente nada. Países aliados de Armenia, por ejemplo, como Francia o Estados Unidos, poco o nada han dicho sobre el tema. Lo mismo del lado de Azerbaiyán, poco o nada han dicho sus países aliados. ¿Por qué a la comunidad internacional este tema le pasa por debajo de cuerda y no le importa estas 120.000 personas que están aisladas del mundo y que se exponen al hambre y al frío en las próximas semanas? Es muy buena tu pregunta porque abre un espacio para hablar de por qué tiene que interesarle, porque esto puede ser un conflicto que explote hacia toda la región. Pero ¿sabes qué? Mira, se habla mucho de la debilidad que tiene Armenia. Armenia tiene una potencia que muy poca gente conoce, que tiene que ver con justamente las etnias, con la diáspora armenia. Pocos saben que Armenia tiene más gente viviendo en el exterior que en su propio país. Son 12 millones y hay 3 millones viviendo en Armenia. ¿Y dónde está el resto? El resto está en Rusia. Ahí hay 2.250.000. Hay 1.800.000 armenios en Estados Unidos. En Francia, ¿no?, hay 1 millón. En Argentina, desde donde estoy hablando, también tenemos una enorme comunidad de 135.000 y se van repartiendo en varios países en donde el peso comercial y político que tienen está empujando para que este conflicto sea importante. Ahora, lo más interesante de este conflicto y que realmente lo empieza a hacer internacional, por esto que estamos hablando,
es que también los azeríes tienen la mayor parte de su población viviendo en el exterior, con lo cual ya empezamos a entender que este conflicto no se limita a un marco geográfico pequeño. ¿Saben dónde vive la mayor parte de los azeríes? En Irán. Un Irán que hoy atraviesa una serie de turbulencias políticas provocadas por la rebelión de los velos y que tiene los azeríes entre los pueblos más combativos. Entonces lo que empezamos a ver, turbulencias no solamente influyen en escenarios como el ruso, como el norteamericano, sino que hacen presión para ser importantes, pero también tiene una derivación súper importante, y es que hablábamos del paso de una región a la otra de Azerbaiyán, que está intentando hacerla a través de Armenia. Pero si Irán Ignacio sigue con turbulencias, también lo puede hacer a través de la zona habitada por los azeríes en Irán. Y eso desataría un conflicto con los persas. El punto al que quiero llegar es por qué este conflicto es menor para la comunidad internacional. ¿Por qué los armenios en Nagorno-Karabaj tienen, tal parece, un menor valor para la comunidad internacional frente a los ucranianos? Están en una situación, claro, la escalada del conflicto es distinto, pero son personas que están en riesgo. No son menores o mayores la importancia que puedan tener los armenios en Nagorno-Karabaj que los rohingyas que están en Bangladesh. ¿Y por qué la comunidad internacional no reacciona? Además que aquí, si lo vemos en la perspectiva de lo que usted dice, Ignacio, Armenia está en desventaja porque no hay petroligas de por medio para ir a negociar en la comunidad internacional como sí lo tiene Bakú. Exactamente, hay varios factores que explican esto. En primer lugar, porque Rusia no reacciona en Ignacio, tiene un problema con su audio. Vamos a retomar la comunicación. Hay un problema con el micrófono. Paso a darle la palabra a Fernando. La misma pregunta, Fernando, que también se la iba a hacer a usted. ¿Por qué la comunidad internacional pone en una escala de valores un poco más abajo a los armenios y le resta importancia a este conflicto? Yo creo simplemente que hay una cuestión de, digamos, como se dice en francés, 2 kilos, pero 2 pesos diferentes. Es decir, yo mismo trabajo aquí en Francia con migrantes, que muchos de ellos vienen de Afganistán, muchos de ellos vienen de países del África subsahariana, y de repente muchos de ellos estaban bastante choqueados al ver todas las ayudas que se le daban a los inmigrantes ucranianos, lo cual está bien, obviamente. Es decir, está bien que se ayude a los inmigrantes ucranianos, pero estos mismos migrantes decían, ¿y nosotros qué? Y es decir, el hecho que de repente, por una cuestión básicamente de conveniencia por parte de ciertos países centrales o de ciertos bloques centrales, en este caso Europa, digamos, la situación humanitaria sea más, digamos, visible, o la crisis humanitaria sea más visible en unos países que en otros, y sí, ciertamente implica una especie de doble moral, lo cual en términos éticos me parece gravísimo. Del caso de Yemen muy poca gente habla, y hace años que la crisis humanitaria continúa. Entonces, en el caso de Azerbaiyán me parece como bastante gráfico, incluso yo te diría, incluso me parece pornográfico, en el sentido de que estamos viendo los motivos por los cuales Europa o la comunidad internacional no hace gran cosa, básicamente porque Europa le compra gas a Azerbaiyán, y precisamente por eso no despierta tanto interés la cuestión. De hecho, es la primera vez a través de France 24 que veo que se habla del tema en los medios. Es decir, que se le da cierta importancia al tema en los medios. Sí. Hay un poderío económico. Recordemos que Azerbaiyán no solamente exporta este tipo de productos y de hidrocarburos y derivados, sino que también es sponsor o patrocinador de importantes equipos de fútbol de ligas europeas, y allá hay un peso económico también por toda la industria que mueve el tema del deporte en ese continente. Retomamos ya la conexión entonces con Ignacio también en la ciudad de Buenos Aires para seguir conversando sobre este tema. Le decía a Ignacio entonces que vamos de arriba hacia abajo. Ya hablábamos de la comunidad internacional, los organismos internacionales. Aquí Naciones Unidas no ha dicho absolutamente nada, ha hecho un llamado a desescalar la tensión, pero no ha hecho nada por ir a ayudar a estos habitantes. La Cruz Roja sí que ha enviado algunas ambulancias y algunos servicios de ayuda que han logrado cruzar y romper este bloqueo para entrar hasta Nagorno-Karabaj. Hablemos ahora de los actores. Mencionábamos a Turquía, a Rusia. Profundicemos en el caso turco y en el caso ruso, la importancia que tiene la importancia que tiene para Rusia, la región del Cáucaso y apoyar a Armenia. A ver, hablemos de la hipocresía, las razones de la hipocresía siempre tienen que ver con los motivos geopolíticos y económicos, ¿sí? Hoy Turquía tiene controlado y
y la comunidad occidental le cedió el control de esa región a Turquía simplemente porque Turquía tiene a la región de Azerbaiyán y Armenia como parte del nodo que construye para abastecer de energía del Cáucaso y también de Rusia a Europa. Con lo cual, este conflicto es como un coto privado de Turquía y si es así, bueno, la comunidad occidental va a ser oídos sordos, por más que las comunidades internas pidan que se le preste atención. En segundo lugar, porque Rusia no interviene. Entonces no sirve a los fines de debilitar a Rusia y porque Armenia le pidió a Rusia que saque sus tropas porque se dio cuenta que es inútil como actor dentro de la región. Ya no sirve Rusia como mediador como hizo cuando intervino con sus tropas en el anterior conflicto. Entonces dejó de ser una zona caliente para ser una zona controlada por Turquía con enormes intereses para Occidente y que de alguna manera también, como decía, al molestar a Irán, es utilitaria para todo este gran juego de ajedrez que se ejecuta en esta zona y por lo tanto no es previsible que en función de esa hipocresía se preste atención a lo que está sucediendo con los armenios en el enclave. Fernando, y ahora analicemos el tema de Turquía, un país importante que ha jugado aquí históricamente diferentes roles en esa región del Cáucaso. Entendamos el contexto de Turquía. Tiene un brazo metido en el conflicto en Siria, está tratando de ser mediador en Ucrania, pero también es un país que está a puertas de unas elecciones presidenciales que son muy importantes para el presidente Erdogan, sobre todo por el tema económico, porque el país tiene una alta inflación y hay muchos reclamos por parte de la ciudadanía. ¿Qué tanto le conviene a Turquía seguir apoyando a Azerbaiyán, seguir metiéndose en este conflicto de esa manera sutil a través del envío de armas y drones al ejército de Azerbaiyán? Turquía, en términos civilizacionales y en términos políticos, siempre apostó al panturanismo, es decir, a la unión de todos los pueblos, o mejor dicho, todos los estados, y por ende los pueblos de habla turca, intentando generar una contigüidad territorial y económica y desde hace un tiempo militar, desde Turquía hasta el Asia Central. Es su forma de proyectar poder en digamos, la región del Cáucaso Sur, Norte y del Asia Central. Entonces, Turquía necesita seguir apoyando a Azerbaiyán, porque básicamente es la plataforma a través de la cual puede proyectar poder para con Europa y para poder hacerle frente a Rusia. Recordemos en realidad que la guerra lanzada por el presidente azerí en el 2020 fue, por así decirlo, permitida gracias a la política exterior de Erdogan en un momento en el cual estaba, digamos, bastante más agresivo de lo que venía haciendo en los últimos años. Recordemos los encontronazos con Chipre, los encontronazos que tuvo incluso con el presidente de Francia, Macron, una política mucho más activa en contra de los kurdos, una política militar mucho más activa en Siria y en Libia. Entonces, para Turquía le conviene seguir, digamos, apostando a la desestabilización de la región, porque mientras más terreno gane en términos políticos, no solo geográficos, obviamente, pero mientras más terreno gane Azerbaiyán, más terreno está ganando el régimen de Erdogan. Y como bien estás diciendo, Turquía se encuentra en un momento muy difícil en términos de inflación, en términos, digamos, de depreciación de la lira turca. Entonces, la carta fácil del nacionalismo turco es algo que genera algún tipo de legitimación más allá de los réditos políticos y económicos de mantener la guerra y mantener el gas fluyendo desde el Caspio. Bueno, vamos llegando ya al bloque final del programa de este análisis de la situación allí en el corredor de Lachin que une a Nagorno-Karabaj con Armenia. ¿Qué podemos decir en qué va a terminar esta historia? Estamos en el inicio de otro capítulo más de un conflicto. Esto va a estallar, esto va a generar un desplazamiento masivo de los habitantes de esta región. Fernando, ¿qué análisis hace usted de cara al futuro de esta región? La cuestión es que es muy probable, espero que no, de corazón espero que no, más allá del costado político por una cuestión humana, espero que no, pero la cuestión es que todo parece llevar a un nuevo conflicto, es decir, Azerbaiyán empujando para que hayan cada vez más encontronazos y que pueda legitimar un nuevo ataque, o bien
desplazamiento masivo de la población. Sin embargo, no hay que tampoco, para nada, subestimar la determinación de los habitantes de la región que aguantaron 2 guerras y que siguen viviendo en esta misma región, una especie de resiliencia, digamos, muy parecida, por ejemplo, a la del pueblo palestino, que ha decidido quedarse en el lugar, pero a mí me parece que el porvenir no es demasiado, digamos, no soy demasiado optimista, lamentablemente. La cuestión es que mientras más Europa le deje hacer tanto a Erdogan como a Aliyev, más van a seguir tirando de la cuerda. Y esto es grave y, bueno, espero verdaderamente estar equivocándome en todo lo que estoy diciendo, por la cuestión humana. Sí, y hasta ahora pues no hay críticas a Azerbaiyán por lo que está haciendo. Paso a darle la palabra a Ignacio, su perspectiva de lo que pueda venir para las próximas semanas para este conflicto en medio del invierno, con posibilidades de desabastecimiento y hambrunas en las próximas semanas allí en la región de Nagorno-Karabaj. Yo no veo perspectivas de solución inmediata, creo que va a ser un conflicto crónico como lo es hasta ahora, no le veo solución, particularmente por la ansiedad que tiene Europa del gas proveniente del Cáucaso y también porque están necesitando mucho a Turquía para frenar a Rusia hacia el sur y para debilitarla, y por lo tanto considero que se debe prestar atención a este conflicto y creo que va a ser uno más de los muchos que se van a desatar, no solamente así, sino también en Kurdistán, en Siria, en el norte de Irak, con Turquía, y en la medida que Europa necesite tanto a Turquía, estos conflictos van a seguir desarrollándose y va a llegar un momento en el que Europa va a tener que sentarse a hablar con el nuevo gigante otomano que, pese a sus problemas económicos, se sigue expandiendo. Me quedan un par de minutos para preguntarles por un actor importante acá, y es el gobierno de Armenia, que ha tenido también muchos problemas. Ha sido muy criticado por los ciudadanos. Hemos visto las manifestaciones en Yerevan y en otras ciudades del país en contra del primer ministro Pashinyan. ¿Cae Pashinyan? ¿Este va a ser otro reto difícil para él o continúa? No hago la misma pregunta del lado de Azerbaiyán porque entendemos que es un gobierno que está atornillado en el poder desde hace varias décadas y es muy distinta la situación. Pero en Armenia, en donde sí ha habido revoluciones recientes para cambiar el gobierno y forzar un cambio en la política del país, es muy probable que pueda verse otras manifestaciones, Ignacio, que los ciudadanos estén en desacuerdo con la situación y las medidas que tome Armenia. Sí, lo que sucede en Armenia es que también atraviesa una crisis económica también derivada de su inestabilidad exterior, que no le ayuda a resolver ni a conseguir los recursos para hacerle frente a Azerbaiyán con éxito, y la inestabilidad política, no, más allá de los nombres propios, es algo que tiene que resolver Armenia si quiere tener algún tipo de posibilidad para hacerle frente a los dilemas de su futuro. Y Fernando, su opinión. Sí, es interesante pensar que de algún modo Rusia castiga a las distintas democracias del espacio postsoviético de forma directa o indirecta. Cuando Ucrania o Georgia intentaron algún tipo de movimiento democratizante, digamos que la reacción rusa fue directa. Hubo un castigo directo de forma militar, tanto en Georgia en el 2008 como en Ucrania a partir del 2014. El movimiento democratizante o no, posiblemente más como para limpiar las viejas oligarquías soviéticas y postsoviéticas que comenzó en la revolución de Terciopelo del 2018, de algún modo también fueron castigadas indirectamente por Rusia al darle el visto bueno a Azerbaiyán para la guerra del 2020. Entonces sí, ciertamente hay varios movimientos de contestación interna con el primer ministro Pashinyan, que sin embargo ganó una elección luego de haber perdido la guerra, lo cual llama bastante la atención, pero todos los observadores internacionales están de acuerdo en decir que fueron elecciones limpias, pero a su vez sí, la oposición se encuentra en alguna medida dividida porque, como decía Ignacio, más allá del gobierno de turno, hay una cuestión estructural, digamos, de debilidad estructural, estando entre Turquía y Rusia, que es mucho más difícil de resolver, que posiblemente no sea simplemente con un cambio de gobierno. De cualquier manera, los movimientos de contestación existen, y el primer ministro Pashinyan está en alguna medida en una posición bastante débil, tanto para con su política externa
como en su política interna. Insisto en el hecho de que ganó una elección de forma limpia, pero de cualquier manera la contestación está permanentemente, literalmente en las calles. Claro. Me queda un minuto para finalizar el programa. Hacemos las conclusiones entonces de este tema, lo que nos deja el análisis de este conflicto. Rápidamente comienzo entonces con Fernando para hacer la ronda a la inversa. Su conclusión muy puntual, por favor. Honestamente creo que la comunidad internacional tiene que reaccionar porque para la población local, bueno, digamos que lamentablemente no tiene muchas vías de acción más allá de la resistencia local, de la resiliencia, pero a su vez es triste constatar también que Europa, Estados Unidos, Rusia, simplemente les conviene dejar las cosas tal como están en detrimento de la población local. Ignacio, su conclusión. Creo que si nos conmovemos con Ucrania y con el padecimiento de su pueblo, deberíamos dejar la hipocresía y dejar de medir a los países por la cantidad de recursos y por las alianzas. Creo que Armenia y los armenios merecen un futuro, tanto como los azeríes, y si no hacemos algo, me parece que estamos cerrando y somos hipócritas, y eso no está bien en ningún escenario. Pues vamos a ver cuál va a ser entonces la reacción de la comunidad internacional y cómo responden estos países que están involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Veremos los hechos muy en detalle, lo que vaya ocurriendo a lo largo de estas semanas. A Ignacio y a Fernando les agradezco por haber estado con nosotros hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias. Sigan con France 24.